iniciar un cordial saludo a todas las radiodifusoras existentes en el país. No las mencionamos para que no se escapen las iniciales de alguna de ellas. Para todas nuestro cariño y nuestro saludo cordial. Y para aquellas que trabajan en la provincia con tanto esfuerzo, que muchas de ellas viven, o casi todas, del anuncio local, queremos decirles que esta estación, La Voz de México, está a sus órdenes. Que cuando venga el aniversario de la muerte de Hidalgo y Chihuahua quiera transmitir, o cualquiera otra de las estaciones de la República, por pequeñas que sean, La Voz de México tendrá mucho honor en encadenarse a ellas cuando el asunto lo merezca, como sabemos que lo han de merecer muchos actos que ellos desarrollan. Así, la potencia de 250.000 watts no será una potencia en petulancia, será una potencia al servicio de las estaciones todas del país. Bueno, escuchamos precisamente a Alonso Sordo Noriega. Esas palabras las dice Alonso Sordo Noriega como parte de su discurso. Estas palabras las dice Alonso Sordo Noriega como parte de su discurso en el programa inaugural de la estación, que fue en el Palacio de Bellas Artes el 30 de octubre de 1947, hace 75 años, un cuarto de siglo. Me preguntaba Fernando, bueno, ¿y cómo se inauguraban las estaciones de radio entonces? Bueno, pues es que no había modo de medir cómo se inauguraban y cuándo se inauguraban. El caso es que la XCX elige el Palacio de Bellas Artes, pero retrotrayéndonos un poquito, en los tiempos en que presidía México el general Ávila Camacho, surge un evento fortuito interesantísimo, que es donde nace todo esto. Y de entonces a ahora, que ya pasaron 75 años, gracias a ese evento fortuito, estamos aquí todos nosotros, recordando a la XX, cosa muy inusual, muy rara en nuestro medio, pero aquí estamos. Ese evento fortuito de hace 75 años es el siguiente. Un señor americano, de nacionalidad americana, de nombre Brinkley, se dedica a la farmacéutica, como muchos en aquella época cuando los laboratorios eran muy reducidos en todo el mundo. Entonces algunos industriales por su cuenta empezaban a crear laboratorios y se valían de la radio para anunciarlos, y entonces anunciaban pomadas milagrosas que quitaban esto y otro, y vitaminas poderosísimas y una bola de cosas. El caso es que uno de esos era el señor Brinkley, pero Mr. Brinkley ganaba un dineral brutal vendiendo sus pomadas y sus aceites y eso. Entonces se le ocurre irse a la RCA Victor de Nueva York y encarga un super transmisor gigantesco para estar. Como no le daban permisos ni concesiones para operar, era pirata. Entonces instala en Rosarito, Baja California, y de ahí empieza a bañar los Estados Unidos, Los Ángeles, Las Vegas, San Diego, vendiendo sus pomadas milagrosas y ganando muchísimos dólares. El gobierno de México actúa con él, incautando la estación, los equipos. Logra zafarse de la acción del gobierno federal y se lleva sus equipos a un barco, alquila un barco y lo mete en el litoral norteamericano, en el litoral pacífico, y empieza a bañar los estados limítrofes con el mar de los Estados Unidos, y vendiendo sus pomadas, sus menjurjes. Detienen el barco y entonces Brinkley saca todos sus fierros viejos, que ya eran viejos ya para entonces, estamos hablando de los años 30, saca todo eso
y se lo lleva a Villa Acuña, Coahuila, y allí lo instala cerquita de la frontera con los Estados Unidos, y sigue vendiendo y llenándose los bolsillos de dólares. Entonces el gobierno de México actúa, pero ya en ese momento actúa con el apoyo del ejército. Entonces incautan las propiedades de Brinkley, prohibido ingresar a un área determinada donde estaban los aparatos, y ya no había modo de hacer nada más que el gobierno de don Manuel Ávila Camacho dispusiera de los equipos, pero ya no, por ningún motivo se iban a regresar a Brinkley. Y entonces, en los años 40. Estamos en el año del 42. La estación dura 5 años más o menos en construirse, en instalarse. Entonces Alonso Sordo Noriega le solicita al presidente Manuel Ávila Camacho que le dé en concesión los equipos para que él los instale y los convierta en una estación honorable, en una estación concesionada por el gobierno federal, que fue la que además los equipos esos no tenían parangón en todo el mundo, porque Brinkley se fue a lo grande, entonces son unos equipos brutalmente poderosos, ¿verdad? Los equipos de Brinkley. Entonces se interesa mucho don Manuel, ante los comentarios y los estudios que hace Alonso Sordo Noriega, de que eso dotaría a México de una estación muy importante que sería respetada y escuchada en el ámbito internacional. Entonces le gusta el proyecto, lo apoya, y lo mismo hace el licenciado Miguel Alemán. Lo apoyan y le dan bríos para que esto surja. O sea, le dan bríos que Alonso Sordo Noriega obtiene, porque nos preguntaremos, bueno, ¿y de dónde salían tantos dineros para crear una estación de ese tamaño? Bueno, surgen de aquí. Se le ocurre sugerir en un México empobrecido, mucho más pobre que el que vivimos ahora, de dónde iban a sacar dinero para que fueran algunos participantes en el proyecto de crear la estación esta poderosísima. Entonces les ocurre uno que sí tenía dinero, mucho dinero, y gracias a la simpatía que le tenían dos presidentes de México al proyecto y a Alonso Sordo Noriega, surge como socio del proyecto de XCX, La Voz de México, el único que tenía centavos en México para gastarlos, y gastarlos ampliamente. ¿Saben quién era? Petróleos Mexicanos. Ese era el socio de la XCX. Y gracias a ese socio se hizo todo. Bueno, pues las inauguraciones de la radio pues, son un evento muy importante, ¿no? Porque les están anunciando al público, bueno, ya llegamos. Pero no lo pueden hacer de una manera simple, desde luego que habría que invitar en ese momento, como lo hicieron también otras estaciones. La XCW invitó, por ejemplo, a Francisco Salinas, el guitarrista, la orquesta típica de Lerdo de Tejada, Juana Elviso, algunas grandes figuras, por ejemplo. De la típica. Bueno, dice que era la pieza que estaba sonando cuando mataron a Álvaro Obregón. Y en el caso de la XCX también vamos a tener pues a grandes estrellas, ¿no? Tenemos al doctor Ortiz Tirado, Alfonso Ortiz Tirado, tenemos a Elías Brinsky, la orquesta de Elías Brinsky, papá de Lourdes Herrero. Todavía no apareció entonces. No, todavía estaba ahí, digamos que la gran figura era su padre. Estaba también Irma González, cantante, y bueno, ¿quién más estuvo en esa canción? Josephine Bello, ¿no? También sí, para la inauguración. Acabamos de ver aquí en esta pantalla. Las antenas. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tantas antenas sin hacer una estación? Lo que pasa es que don Walter Buchanan, el notabilísimo técnico mexicano, nacido en Guanajuato, concibió y creó un sistema electromagnético que pudiera lanzar la potencia de 500,000 de watts
no en las ondas hertzianas solamente, sino que pudiera dirigir esa señal a lo largo, no a lo ancho, sino a lo largo del continente, para así alcanzar el mayor territorio posible y dejar nada más una mínima parte, bueno, en relación a la potencia enorme de 250.000 watts, una mínima parte para lo ancho de la nación, o sea, para los océanos, ¿no? Las tierras costeras. Sí, pues a mí se me hace muy interesante esto que nos está platicando y me gustaría que fuéramos a escuchar un audio precisamente de Elias Belinsky, ¿no? Va a ser algo así como estar en ese momento, en el año de 1947, escuchando a la orquesta que este músico dirigía, y vamos a escuchar, es una pavana, pero también vamos a escuchar Jesucita en Chihuahua. Y bueno, pues